de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, que también estaba Yo, conmocionada. sí, Estaba claro, Rosa, buenos días. Buenos Sí, días. yo añadiría eso, Rosa, vecina Sí, de... vecina, es que, sí. bueno, Martín y yo compartimos, fíjate, me estaba acordando anoche que estaba impactada porque no sabía que, bueno, ha sido todo muy rápido, pero hablaba con algunos amigos que han estado con él, con Cuchi también, con su hijo, con Con Joné, Johnny. y nosotros, fíjate, empezamos en una etapa preciosa en la que yo conozco a Martín cuando soy concejal de Medio Ambiente y como ustedes dicen, o sea, fíjate que hace ya muchos años, y pusimos en marcha, yo no sé si Pepe se acuerda, yo creo que sí, o Juanma, una cosa que se llamaba Encuentros en el Parque, que era en las fiestas Sí, de mayo, un encuentro de la cultura en el entorno del Parque García Sanabria. Y llegaron a pasar hasta premios Nobel. Es que Martín era efervescente, ¿no? O sea, era una persona que estaba constantemente dando ideas, generando ideas. Y entonces, a poco que te pudieras ilusionar y que le pusieras ganas, explotaban miles de proyectos impactantes sobre la sociedad, ¿no? Pusimos en marcha además un proyecto precioso también que se llamaba, estando en el Instituto Canario de la Mujer, que se llamaba La Cultura Femenina y que fue una revolución porque empezamos a hablar en aquel momento que comenzaba el Instituto Canario de la Mujer, hablar de visibilizar a las mujeres en la cultura con proyectos muy apasionantes y después, ¿quién nos diría a lo largo de la vida? Pues hicimos lo más importante, que fue construir un hogar, ¿no? Un hogar para él, otro para mí, en fin, éramos vecinos, vi a sus niños, su vida, por supuesto Carmelo, todo alrededor de algo que tiene una carga muy simbólica para nosotros, que es nuestra plaza militar, en fin, y bueno, y anoche estábamos desolados porque ha sido una persona importante en mi vida, en la de mi familia, se lo decía a mis padres, o sea, la verdad que sí, que ha sido todo muy precipitado y muy injusto, ¿no? El abrazo grande, reiteramos, para toda la familia de Martín y para Martín, que seguro que desde el cielo nos está escuchando, porque también escuchaba, era el último, decía, oye, me gusta el proyecto Despierta Canarias, eso que han iniciado. Y yo le decía, bueno, pues te doy las gracias, ¿no? Te doy las gracias. Nos quedamos con Rosa, con Pepe, con Juanma y con Santi a esta hora de la mañana. Rosa, una pregunta antes de hablar como candidata, como vicepresidenta del Parlamento. Ayer fue un día en el Parlamento especial del caso de Mediador. Eh, ¿Cómo fue? Si quieres hacer una valoración, porque los audios nos ilustran, las imágenes nos ofrecen esa ilustración también, pero claro, una cosa es escuchar, verlo, y otra cosa es cuando estás en ese momento dentro de la bancada, dentro del hemiciclo. ¿Cómo fue lo de ayer? A mí no me gustó nada. La verdad que tengo que decir que creo que fue un tono muy crispado. Mm, Creo que el presidente se salió del papel de presidente. Creo que tenía que haber mantenido desde el principio, ¿eh? Creo que no tuvo el tono adecuado, con ataques a la oposición, que hacemos nuestro trabajo, y además creo que las personas que intervenían, al menos, fíjate, José Miguel Barragán, ustedes los conocen, que sus intervenciones siempre son muy moderadas, moduladas. eh, y que menos que pedir transparencia, que se clarifique. Y lo que encontramos fue enfrente a grupos que bloqueaban cualquier posibilidad de conocer hasta qué punto esto que nos está asombrando, impactando a todos, que es el caso Mediador, y que tiene en el punto central pues a un partido, que es el Partido Socialista, y a un gobierno, que es el de Ángel Víctor Torres, y que creo que sobre todo se tiene que acudir al Parlamento de Canarias de entrada pidiendo perdón y disculpas, es decir, nos hemos equivocado. Y esto habrá que cortarlo, ¿no? Y hay que cortar y saber hasta dónde llegan esas ramificaciones. Desde luego hay una parte que era judicial, pero otras también es de depuración de responsabilidades políticas, ¿no? Y la máxima responsable político tiene que al menos poder pedir disculpas por los errores que se hayan podido cometer desde el punto de vista político, ¿eh? Ojo, la parte Ujú. judicial Sí, sí. corresponderá
Pero está claro que hay un error, que se nombra a una persona, se nombra director general de ganadería, después continúa su sobrino, en fin, y toda la trama que ahora estamos conociendo por los medios de comunicación y que no deja de asombrarnos, ¿no? Y la actitud constante, tanto del presidente del gobierno como de los grupos que apoyan al gobierno, del Partido Socialista, de Podemos, fue la de estar a la defensiva y tú más, ¿no? Y creo que ahí no gana nadie, no gana desde luego la ciudadanía y no concluye nada, ¿no? En el y tú más, ahí creo que no se hace un ejercicio de responsabilidad que tenía y que yo esperaba del presidente del gobierno. En la penúltima por mi parte, Rosa, y ahora me con mis compañeros, esto puede venir bien, primero porque hay que solucionarlo, esto tiene que conocerse, pero puede venir para intentar sanear la política. Explico la pregunta, es decir, yo no sé si te pasa lo mismo y a mis compañeros, pero yo estoy cansado en los últimos años de que la política sea sistemáticamente un show casi de niños pequeños en un momento dado, en el cual por cualquier cosa se va al juzgado, después se maraña en el juzgado y sea Fernando Clavijo, sea Torres, sea Domínguez, sea Rosa Dávila o sea el Susun Corda, tiempo A, mucha mierda que se va moviendo en todo ese tiempo, después no hay nada, pero cada día se va menoscabando la imagen del partido X y yo le voy haciendo daño al partido X. Pregunto, ¿es el momento para que, no sé si vale la pena que entre todos firmen un pacto de verdad para que la política vuelva a ser política? No para echarte a ti del Parlamento, tengo que sacar miserias de Rosa Dávila que después no van a ningún lado. Pero yo creo, a ver, completamente de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo en que, como estás diciendo, Iván, hay una sensación en la calle. Yo creo que al final todo esto desprestigia a todos los que le dedicamos tiempo, esfuerzo, dejamos a nuestras familias. Ojo, que esto es voluntario, también hay que decirlo, porque aquí no se debe quejar nadie. Pero es verdad que cuando ves casos así, donde vienen personas directamente a enriquecerse y bueno, como hemos visto, ¿no? Imágenes que nos impactan, ¿no? Que no tienen nada que ver con el discurso de un partido político que yo respeto muchísimo, las siglas de un partido socialista o de cualquier adversario político, vaya por delante, pero lo que hemos visto no es nada edificante desde el punto de vista, desde luego, moral y que no tiene que ver ético, no tiene nada que ver con los discursos que el propio señor diputado Juan Bernardo Fuentes, pues en el propio Congreso de los Diputados hablaba en contra de la prostitución y por la noche pues pues hemos visto todos los medios en los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, yo creo que hay que, por supuesto, sanear la política, impidiendo y cortando todo este tipo de actitudes, ¿no? Y creo que es fundamental distinguir entre este tipo de cosas y lo que son persecuciones políticas y denuncias políticas en los juzgados. Y esto es otra cosa. Estos son unos señores que se estaban lucrando, aprovechando de su posición dentro del gobierno de Canarias para extorsionar, para dar mordidas que no sabemos el alcance que tiene. Pero, insisto, creo que es fundamental actuar con responsabilidad, pidiendo responsabilidad a todo el mundo en el rigor en el que se comunica y con el rigor con el que también se depuran responsabilidades. Y creo que ayer, insisto, el presidente del gobierno perdió una oportunidad, porque creo que el presidente perdió la posición de no cabía el y tú más, ¿no? Ahora está el Partido Socialista, apoyado por 4 partidos. Esto ha ocurrido en el seno de su gobierno y, por lo tanto, tiene que poder cortar las responsabilidades. Mi modesta opinión, la mía personal, ojo, hay una consejera, yo he sido consejera del gobierno. Tú no te reúnes con 1000 funcionarios, ni con 500 ni con 50, pero desde luego sí te reúnes con tu equipo más cercano. Y tienes que saberlo gestionar. Entonces, la consejera de Agricultura que tenía en su equipo más cercano a un director general que, por lo que podemos conocer por los medios de comunicación, estaba pues inmerso en toda una trama de corrupción,
Yo me cuesta, honestamente, si no lo sabía, que vamos a poner que no lo sabía, y que no se Sí. estaba enterando, pues no es una buena gestora. Pues tiene que, en mi opinión, el presidente del gobierno la tenía que haber sustituido, pero eso es mi opinión, ya no por su gestión, más o menos, que ahí sí entraré como política, más o menos acertada al frente de la agricultura del sector primario en Canarias. Oye, ustedes saben lo que es un gobierno, tienes un viceconsejero y 4 directores generales, o 2 viceconsejeros y 6 directores generales, con los que yo al menos me reunía todas las semanas. O sea, es muy complicado no enterarte de lo que está pasando. Y si no te estás enterando, pues tienes un problema, eres una pésima gestora y entonces tienes que dar un paso a un lado porque has metido a tu gobierno desde luego, en una posición muy complicada de explicar. Y esta señora se le premia poniéndolo al frente de listas electorales, que me lo expliquen. O como, por ejemplo, el director general de ganadería, un señor que se destituye hace un año porque al parecer ya tenían indicios de que podía estar en medio de toda esta trama corrupta, se le pone al frente de una lista electoral. Y es la misma persona. Ángel Víctor Torres es presidente del gobierno y es el máximo responsable, secretario general del Partido Socialista. Bueno, ¿qué está pasando en Fuerteventura para que tengan tanto poder como para que un presidente del gobierno tenga que nombrar a alguien que había perdido su confianza? ¿Era solo porque estaba teniendo una mala gestión al frente del gobierno? ¿O era porque ya tenía información más o menos certera de que lo que estaba ocurriendo en su gobierno? Y lo nombra para que concurra en las listas electorales por el Partido Socialista al frente para el municipio de Antigua. ¿De verdad el Partido Socialista cree que Antigua merecía a esta persona? Entonces, todas esas preguntas quedaron sin responder ayer en el Parlamento. Juanma, Pepe, Santi, Rosa Dávila. Bueno, señora Dávila, yo creo que era importante que se celebrara ese pleno de ayer, creo que es importante poder hablar de todo esto. A mí hay algunas cosas de verdad, Rosa, que todavía no termino de comprender. Usted ha estado en el gobierno y también le podría trasladar algunas de estas preguntas. Es verdad, porque todos teníamos la sensación, señora Dávila, que el consejero o el viceconsejero sí eran cargos políticos, ¿no? De esos que tienes que dar y tal, pero que de ahí para abajo todos entendían de qué iba la historia, ¿no? Entonces, que un director general de ganadería no sepa nada de ganadería, que se haya preparado para una cuestión aeronáutica y termine aterrizando en las explotaciones ganaderas, pues no lo termino de entender. Entonces me han explicado que esto es una cosa de cuotas. En su partido también son por cuotas, porque mire, para mí yo creo que lo más difícil de digerir en todo esto es que yo tenga una conversación con alguien y diga, mire, como yo me voy al Congreso de los Diputados por ser diputado de rebote, porque recordemos que el señor elegido, o sea, el que ostentaba el acta no había sido elegido, sino que entró allí porque Elena Mañez la nombraron consejera como consecuencia de que el gobierno de Canarias se quedó una vacante porque a Carolina Darias se la llevó Pedro Sánchez. Entonces, de rebote, el señor Fuentes Curbelo pues terminó en el de director general. Pero cuando le toca ir al Congreso de los Diputados, le dice al máximo responsable, el mejor para estar en mi puesto es mi sobrino. Es que a mí se me hace eso cuesta arriba. A mí también se me hace cuesta arriba. De todas formas, Pepe, yo creo, vamos a ver, no es de rebote. Este señor iba en una lista electoral por el Partido Socialista. O sea, concurre al Congreso de los Diputados, no sale elegido porque no consigue tantos diputados, pero no es de rebote. O sea, tú tienes que saber que en las listas tienes que poner, bueno, entiendo que en ese momento entendían que era una persona honesta, ¿no? Digo yo, que menos, ¿no? Que se supone, pero yo creo que no están gestionando bien el calado que tiene el impacto sobre el conjunto de la sociedad, de la ciudadanía, que yo creo que le hace daño a todo el mundo. O sea, hay que decirle que a la gente que la política no es esto, ¿eh? Yo en mi vida había visto esto.
honestamente, no sé si vivo en un guindo, pero desde luego yo esta trama de corrupción, de prostitución, de droga, por favor, yo es que me iba a Madrid a deslomarme, a trabajar todo el día intentando negociar con los del PSOE, con Montoro, con Montero, y llegaba reventada. Y volví a mi casa corriendo porque tengo 2 niños. Entonces, claro, a mí esto me pilla como muy impactada y creo que creo que mayoritariamente, ¿no? Que a la gente. Y yo creo que hay mucha gente muy honesta, pero cuando ocurren este tipo de cosas que impactan sobre un partido concreto, tiene que asumirlo, decir, oye, pues sí, pues hemos encontrado esto y vamos a depurar responsabilidades. Y aquí hay personas que son más responsables que otras y partidos que son más responsables que otros. Entonces, claro que se tienen que buscar a los mejores para estar al frente de los departamentos. Y además que tengan conocimiento, desde luego que no sea un sistema hereditario. Oiga, te dejo a mi sobrino un depósito ahí y durante un año, cuando empiezas a ver, claro, lo que vamos pudiendo conocer de toda esta, por los medios de comunicación, los gastos, de las dietas, en fin. Es que, honestamente, a mí me parece que yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, que era necesario hacer un pleno, y el pleno extraordinario, que fue pedido por Partido Popular y por Coalición Canaria, pero yo esperaba más del gobierno. Bueno, y dicho esto... ¿Qué alcance, perdona, señora, ya que lo he dicho, qué alcance de responsabilidad política tiene que haber? Porque ya usted ha señalado claramente a la consejera de Agricultura, por no enterarte en este caso, ¿no? Porque no imaginamos a Alicia Van Osten de ninguna de esas fiestas, ¿no? Yo lo tengo todo clarísimo. No, yo creo que pero, no. Es que sí, está clarísimo. Pero que sí, hombre, que hay una responsabilidad vigilando. Claro. Absolutamente bueno, se puede poner sobre alguna más. Por ejemplo, respecto a candidaturas, ¿no? Porque hay personas que han sido citadas, Camilo Tenerife, por ejemplo, que es candidato además, y bueno, las candidaturas están casi decididas, pero se pueden tocar todavía, ¿no? ¿Hasta dónde llega el nivel de exigencia política del gobierno judicial que se sustancia en otro ámbito? Juanma, en este momento yo creo que no se sabe el alcance que tiene todo esto, ¿no? Sí es cierto, como tú has mencionado, que parece que todo estalla por un director insular de deporte del Cabildo de Tenerife, ¿no? Y se van conociendo, yo creo que todos esos audios, pero yo creo que también hay que ser muy prudentes al respecto, imagínate que alguien diga por ahí, pues a esta chica hay que darle algo, ¿no? Como hemos conocido hoy, no lo sé. En fin, yo creo que hay una parte que tiene que ver con que se depuren las responsabilidades en el ámbito judicial. Que tenemos que ser, como se ha dicho, como dijo Iván, muy respetuosos con los procesos judiciales, no anticiparnos, pero sí de lo que vamos conociendo, hay unas responsabilidades, como tú dices, políticas. Yo, principalmente en el ámbito del gobierno, porque me estaban preguntando por el Parlamento de Canarias, por lo que vivimos ayer, yo creo que sí hay una responsabilidad, y yo creo que si hubiera sido presidenta del gobierno hubiera destituido a la consejera, porque creo que honestamente tenía una responsabilidad de saber lo que estaba ocurriendo en su departamento. Hay una cosa curiosa que ningún funcionario lo advirtió. Cuando hay cosas raras, cuando un cargo público, usted ha sido cargo público muchos años, cuando un cargo público empieza a hacer cosas raras, los funcionarios se dan cuenta en 0, ¿verdad? Eso estamos inmediatamente, de acuerdo, ¿no? Y tú como consejera te tienes que dar cuenta, claro. Claro, y nadie le dice nada. Y luego, segundo, le hemos preguntado, por ejemplo, a Ángela Delgado, que es la presidenta de la saga, y ningún ganadero que viera que se había sometido a estas prácticas un poco de extorsión, dijo nada. Y dice, no me enteré de nada tampoco. Y uno se queda realmente sorprendido de, bueno, esta trama funcionaba, pero ¿cómo? ¿Sin que nadie se enterara o cómo es esto, no? Pues van a tener que ser los juzgados donde se dirima que hasta dónde era conocido las actividades de estos señores, ¿no? Y dónde se estaban centrando. En fin, yo creo que es de verdad que de una enorme complejidad, que estamos todos asombrados con que esta figura del mediador que entrara por las puertas del gobierno de Canarias a mí me deja absolutamente perpleja, y desde luego lo que me resulta llamativa es la actitud refractaria del gobierno de Canarias, del presidente, a asumir la parte que le corresponde de responsabilidad política. Lo primero de todo, de verdad, creo que tiene que pedir perdón a todos los canarios.
es el presidente del gobierno y el máximo responsable del Partido Socialista. Estamos todos los días, cada día conociendo por los medios, filtraciones en todos los medios de comunicación a nivel estatal, toda una trama corrupta vinculada a Canarias. Oye, que esto no es así. Esto no es así, me refiero que es muy triste aparecer en los medios de comunicación el nombre de Canarias vinculado con la corrupción. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo primero una pequeña reflexión con lo que se iba al principio. Yo creo que esto provoca una gran desafección en la sociedad, en la ciudadanía, porque los comentarios que uno escucha estos días, bueno, no los voy a repetir, pero usted se los imagina, ¿no? Bueno, yo creo que Santi, lo mismo que tenemos todos, ¿no? De repugnancia. Exacto, ¿a quién voy a votar yo? Y tú te crees que para esto, metiéndonos a todos en el mismo saco. Sí, yo digo, hombre, sí. que también política es gente buena. Yo defendido, mira, que política es gente buena, no podemos echar a todo un puchero 4 garbanzos que te lo echa a perder, ¿no? Eso por un lado, pero crea desafección también, Rosa, en la gente que quiere dedicarse a la política, y eso me preocupa muchísimo, porque al final de la política puede acabar gente que no quiere estar en política y que quiere estar por otras cosas, porque hoy mismo un tipo ve esto, que quiere profesional libre, quiere dedicarse a la política, diría, uy, ¿yo para qué? Yo voy a meter en ese tema. Eso por un lado. Por otro, usted ha sido consejera de un gobierno. Yo también he trabajado en un gobierno. Usted sabe perfectamente, en la Consejería de Agricultura hay 7 altos cargos. Quitemos al secretario general técnico, que ese no tiene mucho movimiento. Sí, pero el secretario general técnico conoce, la Conoce, puede fiscalizar. exacto. A ver, tiene un papel muy importante también. Ahí iba a decir yo, y usted sabe perfectamente que usted cuando se sentaba como consejera, tenía jefes de sección, jefes de departamento, que están mirando, oye, alguien escribe las dietas y alguien las firma y alguien las pasa y alguien las controla en un Excel, usted lo sabe. Absolutamente. Absolutamente, lo mira usted en su como consejera pinchaba un Excel y decía, las dietas aquí. Un señor se gasta 90.000 euros al año, el doble que el presidente del gobierno. Eso se ve en un ordenador, ¿no? Digo yo. Eso es una cantada brutal, hablando mal y pronto y en términos muy coloquiales. De verdad, yo por eso me resulta llamativo cómo se hace una especie de cordón sanitario, ¿no? Donde se protege. Primero, se protege al famoso Tito Berni, ¿no? Al señor que ya tiene ese apodo y que lo hemos visto, la verdad, a mí me recordaba a época, y aquí descubro ya mi edad, de la época de Roldán, cuando se creó una enorme desafección. Es un apodo creado, una cosa muy curiosa, uno de los flecos de este asunto es que nadie nunca le ha llamado Tito Berni ni a Bernardo Fuentes, siempre le ha llamado Juanbert. Pero, ni idea de cómo llamaban a ese señor, porque por lo que me cuentan tampoco era muy conocido en el Congreso de los Diputados. No debía ir tienes mucho. En Canarias no se dice Tito. En Canarias no se dice Tito, se dice tío. Mi tío Juanma, mi tía Rosa. Sí, pero como dice Rosa Ávila, ha cogido, con lo cual para Canarias es bastante malo, horrible. Ha cogido una trascendencia nacional que tiene que ver también con el contexto político y demás y tal. Ya se quedó Tito Berni para los restos. Ya puede hacer lo que quiera. Pero bueno, yo creo que este tema, si me permiten, vamos a ver, cuando se trata de este tema, yo creo que no hay que frivolizar. Estamos todos muy impactados por las imágenes, estamos muy por drogas, prostitución, es que lo tiene todo, drogas, prostitución, esto es muy, muy cutre, muy torrente, muy así, ¿no? Pero cuando tienes algo de esa magnitud, lo que, en mi opinión, tienes que actuar con una enorme rectitud y también con una enorme responsabilidad, no frivolizando. Y esto impacta en todos los partidos políticos, porque como bien han dicho, yo creo que todos, al final genera desafección. Y al final genera que gente seria, rigurosa y que tiene una voluntad de servicio público se alejen de la política. Y es todo lo contrario, lo que tenemos es que acercar a personas honestas a la política. Y terminamos hablando de Tito Berni y el otro, y no hablamos de la isla de Tenerife. Y no hablamos del programa electoral que presentamos el otro día. No, claro, de las 200 medidas estas que te dan, pues no hablamos porque es verdad que al final, eso que es otra pregunta, si este asunto va a distorsionar la campaña o la va a centrar,
o por ejemplo, usted la suya piensa más pues enfocarla en otros ámbitos, ¿no? No, yo de hecho no he hablado de este tema. De los pocos días que estoy hablando, yo me estoy centrando en mi Sí, programa de nosotros. gobierno. Es verdad que ayer soy vicepresidenta del Parlamento y por lo tanto estaba en el Parlamento, estábamos viviendo ese pleno extraordinario. Hoy hay un pleno en el Cabildo, también un pleno extraordinario. Nosotros vamos a exigir también que se investigue a fondo porque esto... en fin, tiene un calado que nace en el Cabildo de Tenerife y yo creo que es importante que se conozca la máxima transparencia que hay que exigir y a partir de esa transparencia no solamente responsabilidades en los juzgados, sino también responsabilidades políticas y bueno, como lo que estamos hablando. Mi opinión, insisto, muy personal, si yo hubiera sido presidenta del gobierno, como medida, creo que de responsabilidad política, hubiera cesado a la consejera. Honestamente, lo digo con toda tal franqueza. Y le tengo cariño a Alicia, ojo, pero creo que si tú estás al frente de un departamento es con todas las consecuencias. No está ocurriendo en la última esquina de un despacho con un funcionario, con un administrativo, que también lo tienes que vigilar, y que también como responsable del gobierno te tienes que ocupar de que no ocurra nada en ningún despacho, de ningún funcionario, de ningún empleado público. Pero desde luego, yo te digo, vamos, es que son 7 personas. Yo me reunía todas las semanas con mi equipo y desde luego tenía una secretaria general técnica que estaba al tanto de todo lo que pasaba, no ya de manera sectorial con el director general de Tesoro, con el director general de Presupuesto, sino con una secretaria general técnica que ve cómo se está funcionando. ¿Usted ha hablado con Alicia? No he tenido oportunidad, la ¿no? verdad. No, porque tampoco nos encontramos tanto, ¿no? Ayer estaba Claro, en el pleno. ya. No, Pero ella, insisto, ella no seré yo quien hizo- exija su destitución, digo, como si hubiera sido que- presidenta del gobierno. Que sí, porque ella lo que explica es que ella hizo todo lo posible por cesarlo, no por este asunto, porque ella insiste en que no sabía nada, sino porque el Taisel Pero Fuentes, eso es como un que problema, Juanma. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes que sí, nada? Y que sí. te presentas No, en una pero- lista pero electoral que- para ser alcaldesa de Los Llanos, no sé pero qué ya, lista pero va lo que del sí La sabía- Palma, ¿no? pero lo que quiero, déjeme terminar la frase. Lo que sí sabía es que Taisel Fuentes como gestor, era, en fin, de toma pan y moja, ¿no? Y al final cometió el error, porque encima pues tampoco muy listo, tampoco demostró ser, de hacer unas declaraciones totalmente inoportunas diciendo al sector ganadero que bueno, que si cierra, pues mira, pues es raro, ¿qué le vamos a hacer? Eso es el director general de ganadería. Y entonces fue cuando Víctor Torres ya lo cesó. Pero claro, eso al final era un poco... Sí, pero lo cesa, pero lo vuelve a poner al frente de candidato. Claro. Entonces, claro, es que si lo hubiera cesado y no hubiera vuelto a aparecer este señor, vale, bueno, el se lo premio de compro a Ángel consolación, el Víctor. premio de Pero es que Ángel consolación, Víctor entonces, actúa como una sí. mano como presidente y con la otra mano como secretario general Claro, del claro, partido. claro. Entonces, ¿cómo es posible que cese este señor de director general de ganadería, pero resulta Y que luego sí lo lo ponga puede de y lo candidato? ponga de candidato del Partido sea, que Socialista? Oiga, aquí hay que unas siglas, ¿eh? Que los vecinos antiguos se tienen que comer el marrón, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues lo encuentras lo suficientemente ejemplar y preparado como para estar al frente de la alcaldía de Antigua. Entonces, claro que resulta llamativo. Y lo mismo ocurre, a mí me da la impresión que le han ido marcando un poco la agenda a Ángel Víctor Torres. Pues por un lado, no sé qué se está viviendo en Fuerteventura, pero la verdad que es muy llamativo que un señor deje a su sobrino, que después lo vuelvan a poner en una lista, que este señor esté en una lista en el Congreso de los Diputados, porque no es como decían, oye, que llegó de rebote. No, llegó porque concurre en una lista electoral por el Partido Socialista. Era el número 3 de la lista. Claro, rueda la lista y entra. Es un puesto de salida. Es un puesto de salida. Se nos ha pasado el tiempo y no hemos hablado de Tenerife porque ya casi se tiene que ir uno. Yo Sí, quería esto se hablar... lo comió. Sí, se oye, lo quedamos comió, otro día. porque Próxima yo quería- semana, ¿te parece? Claro, Encantada, encantada. yo Sí, quería- hoy hay yo- pleno además en el Parlamento y tengo, como ustedes saben, estaba presidiendo el pleno. Me he venido corriendo y... Es que yo tenía algunas preguntas, Sí. pero yo se las haré la próxima vez porque yo quería Bueno, saber, por pues- ejemplo, esta mañana he hablado con Pedro Martín y le he dicho que si han perdido una legislatura en darse cuenta de que no había ningún
tengo un proyecto y me ha vuelto a reiterar lo mismo y me gustaría hablar con usted de algunas cosas. Bueno. Ayer, por ejemplo, vi un suplemento sobre vinos de Gran Canaria. Siempre hemos dicho que Gran Canaria no tenía vino y ahora resulta que tiene vino y que tiene denominación de origen y que incluso está reconocido y nosotros Claro. aquí parece que no hacemos nada. Pero si los tiene, si los tiene, Que yo no estoy no, echándole la no culpa a culpa de nadie, nadie. sí le echo la culpa a los de aquí que quizás Claro, no han que hecho se lo ponga la pila, suficiente, que se no ponga la nada pila, más, claro, yo no, claro. claro, no Si los otros le se echo mueven, nada. pues, Bueno, pues, oye, pues las 10:02 lo hacemos así. Rosa, Sí, si puedes, próximo lunes, miramos agenda de todos, ¿te parece? De la tuya, sobre todo, Perfecto, que encantada. y, Yo me y lo que hacemos es, se acabó el tío Bernie, Se acabó, sí, por y favor. hablamos de Tenerife. Pues muchísimas gracias, un placer, la verdad que sobre todo poder tener la oportunidad, porque todos eran amigos o conocidos, de recordar a Martín y un homenaje para él y sí. bueno, pues en todas las facetas, ¿no? Porque tenemos que recordar que fue Premio Canarias de Comunicación con Carmelo, que le Correcto. tenemos que mandar muchísimo ánimo porque, en fin, eran uno, ¿no? Carmelo Martín, es que ni siquiera... No, y Zenaido, acuérdate de Zenaido Hernández. Sí, pero Carmelo Martín y pero, Zenada. pero lo que dice Rosa de Carmelo Martín era además Que una firma. el Era Carmelo seudónimo Martín, es que utilizaba. era Era una Carmelo firma, Martín, Sí, sí, o sea, Carmelo era Martín. nombre, ¿no? Fueron codirectores de un periódico. Codirectores de un Codirectores, periódico, correcto. premios Sí, Canarias de era- Comunicación y después, bueno, pues en toda su etapa Correcto. Bueno, el país, corresponsables del país, corresponsables del país, del- correcto. del El libro de país. Valdano lo hicieron ellos El también. libro de Valdano y después, Exacto, exacto. yo diría de Martín que como productor de eventos era también un creador. El Martín que conocí era una persona creativa y creadora y que hacía que las Pues cosas sí. ocurrieran. Así que todo un homenaje para él y mucha fuerza para la gente que ha estado hasta el último momento a su lado. Muy bien, dicho esto. Rosa, gracias, un beso muy Gracias, grande. un beso. Gracias a ti. Juanma, Pepe, Santi, otro beso muy grande a los tres. Seguimos. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Iván, si Dios quiere. una cosa. Gracias. El Dime, sábado, dime. Iván, ¿a qué hora Sí. hay que estar allí en...? Vas a en llevar toda- una tortilla, me han dicho, ¿eh? Sí, voy a llevar una tortilla. Y espero que me salga buena El y tal, pero sábado- dime a qué hora. ¿A qué hora? Mira, el partido es a las 5:30, se empieza temprano. Se empieza solo a las 4:30, perdón, una hora antes. ¿Por qué? Nosotros que éramos creadores, permítanme ahora el término de hacer previas de 10, 12 y 8 horas, honestamente, yo creo que esto no está para esto ahora mismo, por varios factores. Uno, porque al final le cuesta dinero a la empresa y lo haces con sumo gusto, pero también hay que ser honesto, el Tenerife no se merece